el resentimiento legítimo de los cubanos. Entre otras noticias, aún se pueden enviar remesas a Cuba, pero no a través de los militares. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Un artículo publicado en el Granma ha causado indignación entre muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Lo afirma Karima Olivo Bello, psicóloga, emigrante y paladín del régimen que ha destruido la mente y el cuerpo de la sociedad cubana. La autora invita a los emigrados a ser críticos, pero no resentidos, a propósito de la ola de protestas que causó la medida de imponer una tasa abusiva a unas prórrogas absurdas. La ocurrencia fue ampliamente contestada y las autoridades han dado marcha atrás, al menos provisionalmente. Más allá de las implicaciones de este episodio, que da señales del empoderamiento de la sociedad civil cubana, en el artículo de Oliva Bello llama la atención el uso de epítetos resentidos, cobardes e infantiles, así como los inmigrantes que, según ella, ofenden, atacan y calumnian al gobierno cubano. Para estar abogando por una crítica sin ira, Karima no duda en arremeter contra quienes, cansados de las arbitrariedades y el desprecio, protestan hoy contra las tasas. Lejos de analizar las causas de este resentimiento, la psicóloga se pone al servicio del discurso de la dictadura, sin ofrecer hipótesis algunas sobre la motividad de la política de estos cubanos. Para ella, estos resentidos son una campana de resonancia crítica de la propaganda enemiga y anticubana. Lo importante es dejar de un lado tanto resentimiento ante un gobierno que muestra disposición de escucharnos. Amigos, escuchen esas barrabasadas. La demagogia de Karima pasa por alto el terror y las ofensas que utiliza el régimen habitualmente contra quienes piensan diferente y los manifiestan. La violencia física y verbal que emplea el Estado contra ellos es invisible para el articulista. El régimen que no acepta la pluralidad de ideas y llama gusanos, lumpen, escorias y traidores excubanos y más insultos a los detractores o inmigrantes. Quiere recibir críticas constructivas de ellos. Su presunta voluntad de diálogo exige a cambio sentimiento de amor, de concordia, de respeto y en definitiva, de sumisión a su autoridad. Este discurso de amor patriotero se ha institucionalizado en el régimen de la continuidad. Karima, que es psicóloga, sabrá que resentimiento es un dolor moral que florece a la luz de las ofensas, generalmente producido de una relación asimétrica. No ofende el que quiere, sino el que puede, dice el refrán, aludiendo a la relación del poder o de la autoridad que tiene que existir para que una ofensa se concrete. El resentido no consigue olvidar la humillación, sino que la experimenta una y otra vez, la resiente. Pero Karima no ve el maltrato, sino las actitudes regresivas de los maltratados, para ella resentidos. Decía Max Scheler que el resentimiento puede hacernos comprensibles tanto grandes procesos del conjunto de la historia de las concepciones morales como los sucesos que presenciamos en la pequeña vida diaria. Es una visión. El resentimiento no es una pataleta que aprecia Karima entre los emigrados rencorosos y negativos, infantiles y cobardes. El resentimiento sería una forma dolorosa de conciencia, una condición sufriente ante la incapacidad de actuar, una emoción legítima ante el abuso de poder. El resentimiento surge ante la imposibilidad de traducir el agravio en respuesta y actividad. Para Schiller, el resentimiento es alguien que experimenta una impotencia radical que le impide actuar en defensa de su propia estima y dignidad individual. Alguien que siente que no hay nada que hacer, mejor será callar, mejor acatar, más vale obedecer, mejor someterse. Ahora pidiendo el agua por señas, el régimen observa que son muchos los cubanos que, a través de las redes sociales y la plaza pública, empiezan a manifestar su indignación contra los responsables de esta ruina económica del país y la quiebra de los valores de la nación cubana. Ya no quieren evitar la oleada de protestas que se le viene encima, procuran que solo tengan voz los críticos y opositores leales. Los promotores del ping-pong fuera quieren que los gusanos toquen una pieza inconclusa para el piano mecánico. Los artífices del silencio y la única verdad, construida sobre el miedo y la violencia, pretenden civilizar el diálogo. Al publicar los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt fue criticada por otro judío ilustre, Gershom Scholem, estudioso del lenguaje cabalístico. Scholem, dolido por la crítica de la filósofa a la actitud adoptada por ciertas organizaciones judías frente al nazismo, le reprochaba en ese tono despiadado, a menudo poco menos que burlesco y malicioso, con el que el libro trata asuntos que tocan la fibra más sensible de nuestras vidas. A Scholem le parecía impropio el resentimiento de la filósofa, su acidez crítica. En la tradición judía hay un concepto difícil de definir, sin embargo bastante concreto: amor al pueblo judío. En ti, querida Hannah, al igual que tantos intelectuales procedentes de la izquierda alemana, no encuentro apenas trazas de ello, le escribía Gershom,
en su intercambio epistolar. Arendt defendía el lenguaje elegido para expresar sus ideas como proveniente del corazón, esa fuente oculta de sentimientos humanos y de la acción, esa facultad de imaginar lo que resulta necesaria para comprender y juzgar. El estilo del libro ha merecido alabanzas como apasionado y críticas como sentimental, decía la estudiosa del totalitarismo, defendiendo su herramienta metodológica más heterodoxa, la indignación. Yo me he apartado conscientemente de la tradición, confesaba, porque esa mente excepcional como la suya, capaz de comprender mediante abstracciones puras de la filosofía, la pasión y la evolución de la humanidad, se lanzaba a investigar los orígenes del totalitarismo con una lupa subjetiva de indignación. No puedo en consecuencia estar de acuerdo con el profesor Voegelin acerca de que el aborrecimiento moral y la carga emocional eclipsarán lo esencial, ya que creo que ambos factores forman parte integral de lo esencial. Para Karima y los escribas de los órganos oficiales del Partido Único, los emigrados deben dejar a un lado su indignación y plantear críticas constructivas con un lenguaje que no canalice el rencor, la frustración y las emociones que medio siglo de totalitarismo han terminado por incrustar en el discurso crítico contra el régimen. Así como la marcha atrás de las tasas se ha revelado como un indicador del poder de la inmigración y la sociedad civil cubana, el discurso resentido que crece en los foros virtuales y las redes de esta sociedad que despierta es un indicador de la indignación moral que mueve a toda la nación para romper el miedo y la violencia en busca de su libertad. Siguiendo las noticias, aún se puede enviar remesas a Cuba, pero no a través de los militares. Defendemos al pueblo cubano para que obtenga el máximo beneficio de sus familias, conversó el portavoz del Departamento de Estado. Un borrador publicado el día viernes por el Registro Federal bajo el sello de la Oficina de Centros Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, por sus siglas en inglés, reveló que el gobierno de Estados Unidos prohibirá los envíos de remesa a Cuba a través de las empresas vinculadas con militares. Un portavoz del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien ofreció detalles sobre esta nueva medida. ¿Qué impacto espera el gobierno estadounidense que tenga esta nueva medida para las arcas de la dictadura cubana? Esta acción elimina al ejército de Cuba del proceso de remesas. Los militares del general Raúl Castro no se beneficiarán de los generosos y bien intencionados fondos que las familias envían al pueblo cubano. El ejército cubano se apodera de la moneda fuerte para sus propios fines, financiar su intervención en Venezuela y su represión en casa. Toman una parte y también obligan a los cubanos a comprar productos a precios elevados en las tiendas, controladas por el gobierno. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares reciben una parte de las remesas, considerando que muchos cubanos de a pie sobreviven con las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos. ¿Qué consecuencia a nivel social podría tener esta medida? Aún se pueden enviar remesas a Cuba, pero no a través de las manos de los militares. Las regulaciones aún permiten remesas hacia y desde Cuba que no involucren entidades y subentidades en la lista restringida de Cuba. Alentamos a las personas que envían remesas a Cuba a utilizar canales que no beneficien a los militares cubanos. Defendemos al pueblo cubano para que obtenga el máximo beneficio de sus familias. ¿Qué otras sanciones el gobierno estadounidense valora tomar contra el régimen cubano a corto plazo? No haré conjeturas sobre eso, pero Estados Unidos no permitirá que su sistema financiero sea manipulado para apoyar dictadores cubanos y violadores de los derechos humanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado el borrador de una nueva normativa que supone nuevas sanciones contra Cuba mediante la eliminación del envío de dinero a la isla a través de empresas o sucursales que estén en mano del Complejo Militar Económico de Cuba. En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ha filtrado la norma, que será publicada en el Registro Federal el 27 de octubre, a partir del cual se elimina el alcance de ciertas organizaciones generales relacionadas con la remesa del país caribeño. Entrará en vigor en 30 días desde su publicación. La modificación abarcará cualquier transacción vinculada con la llamada lista restringida de Cuba, una polémica lista del Departamento de Estado que incluye a más de 200 entidades cubanas prohibidas para los estadounidenses. El presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel ha criticado la medida. Estados Unidos insiste en dañar a la familia cubana con nuevas medidas contra las remesas, perversas intenciones del gobierno imperial que desacredita y ridiculiza su enfermizo odio contra una pequeña nación cuyo heroico pueblo no se rinde. La misma cantaleta de siempre de esa dictadura fracasada que no asume sus propios errores. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias les hayan gustado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.